consagrados. Caso contrario, no va a lograrse una eficacia material del texto constitucional. ¿Y con qué nos encontramos dentro de la realidad pragmática? ¿Cómo nosotros logramos plasmar esta supremacía material de la Constitución? A través de herramientas, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas herramientas? Las garantías constitucionales, es decir, los mecanismos que nos permiten garantizar los derechos de las personas. Y aquí tenemos garantías constitucionales. Y vamos a desmitificar otra gran realidad que existe dentro del ámbito de la interpretación constitucional. Cuando nosotros hablamos de garantías constitucionales, miren ustedes, nosotros pensamos que estamos hablando exclusivamente de ¿qué? De acciones de protección, de acciones extraordinarias de protección, de habeas corpus, de habeas data, etcétera, etcétera. Pero miren, las garantías constitucionales van a abarcar un campo de acción muchísimo más amplio. Nosotros, bajo el efecto de irradiación, podemos ver cómo a través de estas herramientas, que son las garantías constitucionales, podemos garantizarlas a través de garantías normativas, a través de políticas públicas, y a través de garantías jurisdiccionales. Garantías normativas, miren ustedes. ¿Qué quiere decir aquello? Que miren, nosotros, las instituciones, ¿no es cierto?, dentro de su ámbito competencial, deben garantizar normativamente los derechos reconocidos en la Constitución. Pongamos un ejemplo, educación, ¿verdad? Es un derecho reconocido en la Constitución, pero a través de una garantía normativa, el legislador va a crear, miren ustedes, una norma, una ley orgánica de educación intercultural bilingüe que va a permitir precisamente garantizar ese derecho que está consagrado en la Constitución. Por lo tanto, se ha expresado una garantía normativa respecto a esta realidad. Miren, entonces vemos cómo el legislador crea normas que garantizan los derechos constitucionales. Y allí se encuentra el justificativo, miren ustedes, de principios como el famoso indubio pro legislatorio, ¿verdad? Se presume que la norma es constitucional. ¿Y por qué se presume que la norma es constitucional? Porque el legislador, antes de producir la norma, se presupone que ha observado la Constitución, que está tutelando derechos. Por eso crea una norma jurídica. Pero no solamente el legislador crea normas jurídicas. Recordemos que existen gobiernos seccionales autónomos, recordemos que existen, de cierta manera, otros entes que también generan una producción normativa. Tenemos instituciones que generan a través de reglamentos normas jurídicas. ¿Qué es lo que nos dice este modelo de Estado y la supremacía material? Que absolutamente todas las instituciones que crean normas jurídicas tienen que respetar, proteger y tutelar derechos constitucionales. Y así están garantizando precisamente esta supremacía material. Políticas públicas, miren ustedes. Los derechos constitucionales también pueden ser tutelados a través de políticas públicas. Vamos a ver cómo se va a hacer todo un diseño tendiente a efectivizar determinados derechos constitucionales. Ya no sirve la simple retórica declarativa de un determinado derecho. Debemos observar cómo se operativiza cada uno de estos derechos a través de una política pública determinada, bono de desarrollo urbano, por ejemplo, política pública direccionada hacia la satisfacción de sectores estratégicos, hacia la satisfacción de grupos vulnerables de la sociedad ecuatoriana. Podemos ver cómo se hace un diseño, miren ustedes, que tiende a garantizar los derechos constitucionales. Y luego tenemos dentro de estas garantías constitucionales macro una especie que son las garantías jurisdiccionales. ¿En qué consisten aquello? Que los jueces, miren ustedes, deben garantizar los derechos de las personas. Y ahí surgen las famosas acciones de garantías jurisdiccionales. Surge dentro de este constitucionalismo ecuatoriano nuevas garantías que antes no estaban presentes dentro de nuestra realidad jurídica constitucional. Surge la acción de protección de derechos, miren ustedes, que mucho se la compara con el anterior amparo constitucional, aunque tiene elementos diferenciadores claramente marcados. Miren, surge esta acción de protección de derechos que va de la mano precisamente con el modelo de Estado.
y no solamente que va a ser ejercida hacia derechos de índole subjetivo, sino que puede ser aplicado a todos los derechos constitucionales. Miren, surge esta acción de protección de derechos que no solamente va a estar direccionado respecto a actos de autoridad pública, sino también puede ser presentada frente a vulneración de derechos por parte de particulares. Surgen nuevas garantías jurisdiccionales como la acción por incumplimiento, miren ustedes, de actos normativos, de actos administrativos de carácter general y de sentencias de organismos internacionales de derechos humanos. ¿Por qué? Miren ustedes, porque es lógico que dentro de una realidad jurídica constitucional en donde todos los poderes, todas las autoridades públicas y los particulares estamos sometidos a la Constitución. Por ende, si es que existe una norma clara, pública, exigible y aplicada por autoridad competente, obviamente, si no se lo hace, nosotros podemos demandar una acción por incumplimiento de normas. Y como estamos dentro del bloque de constitucionalidad y estas normas del derecho internacional de los derechos humanos se incorporan como norma del derecho interno, si se incumple, miren ustedes, una sentencia de un organismo internacional de derechos humanos, también nosotros podemos demandar un incumplimiento a través de garantía. Acción por incumplimiento en este caso. ¿Por qué? Porque estamos en este efecto de irradiación. Surge, miren ustedes, la famosa y tan polémica acción extraordinaria de protección. ¿No es cierto? ¿Qué busca qué? Busca la tutela, la protección de los derechos constitucionales cuando haya sido vulnerado por parte de una autoridad judicial dentro precisamente de sus sentencias o fallos definitivos y que se encuentren ejecutoriados. Cuando se hayan vulnerado derechos constitucionales o el debido proceso, se permite que se presenten acciones extraordinarias de protección. Luego, a través de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se va a permitir también la presentación de acciones extraordinarias de protección contra decisiones de la justicia indígena. Bien. Se cambian algunas instituciones dentro del ordenamiento jurídico constitucional ecuatoriano. El habeas corpus, miren ustedes. El habeas corpus, que es una tradición, que es una institución que tradicionalmente está direccionada para que sea el conocimiento de los alcaldes, ¿verdad? En nuestra realidad cambia y se menciona que el habeas corpus debe ser conocido por parte de los jueces, ¿verdad? Esto es un aventurismo, no. Es propio de una configuración de lo que estamos hablando, de un modelo de Estado en donde cambian, miren ustedes, los intérpretes primigenios de la Constitución. Por lo tanto, podemos ver cómo cambian también estas instituciones jurídicas y se mantiene la vía data, el acceso a la información pública. Entonces podemos ver cómo se dota a este marco constitucional de una serie de herramientas que nos permiten garantizar los derechos de las personas. Esto torna mucho más compleja la labor de un intérprete constitucional y legal. Todos ustedes deben vivir día a día, ¿no es cierto?, lo que es enfrentarse a procesos constitucionales, acciones de protección o extraordinarias de protección permanente. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que bajo el paradigma constitucional ecuatoriano se genera precisamente una mayor problemática a la hora de resolver estos problemas jurídicos concretos. ¿Con qué más nos encontramos dentro de estos elementos diferenciadores entre el modelo de Estado legal de derecho y el modelo de Estado constitucional de derechos y de justicia? Nos vamos a encontrar, miren ustedes, con algo que resulta ser interesante, que es la famosa fuerza normativa de la Constitución. La Constitución, bajo el modelo de Estado legal de derecho, no está dotada de manera directa de una fuerza normativa. No es entonces la norma constitucional de directa e inmediata aplicación. Pongamos un ejemplo respecto a esta realidad. A ver, si a mí se me reconoce un derecho, en este caso, pongamos el derecho a la vivienda, ¿verdad? Está reconocido a través de una norma constitucional, jerárquicamente superior, conforme lo determinaba la Constitución del 98, que goza también de una supremacía. Pero la pregunta es, ¿realmente estaba dotada de una fuerza normativa esa disposición constitucional? Recordemos qué sucedía años atrás en nuestra realidad ecuatoriana. Muy pocos jueces invocaban la Constitución de la República para fundamentar y para motivar sus resoluciones.
La pregunta que les formulo a través de este ejemplo es el siguiente: ¿qué se necesitaba para ejercitar, para hacer cumplir un determinado derecho constitucional en este sentido, con este modelo de Estado? Simplemente una ley que lo desarrolle, miren ustedes. Y es por eso que si se reconocía un derecho como el derecho a la vivienda, necesitaba una ley de vivienda que desarrolle este derecho. Es por eso que si reconocía un derecho a la salud, necesitaba una ley que era la ley de salud pública para que reconozca este derecho. Pero ¿qué generó todo este proceso? Genera una inflación desde un proceso normativo. ¿Por qué? Porque claro, desde una perspectiva de la interpretación, como no se le dota de una fuerza normativa a la Constitución, se espera que siempre exista una norma infraconstitucional que termine solucionando mi problema jurídico puesto a conocimiento de un determinado sujeto, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía? Que se emitía una norma constitucional que era directriz, que era demasiado amplia, demasiado abstracta. Para aterrizarla se creaba una ley, pongamos de igual manera el ejemplo de la vivienda. Ley de la vivienda, por ejemplo. Pero como la ley de la vivienda seguía siendo demasiado amplia, ¿qué hacía? Se producía un reglamento, ¿no es cierto? Un reglamento a esa ley de la vivienda. Pero como seguía siendo demasiado amplia, se creaba, ¿qué más? Estatutos, qué sé yo, ordenanzas, etcétera, etcétera. Se genera todo un proceso de inflación desde una perspectiva normativa. Y es por eso que nos encontramos con un complejo andamiaje normativo derivado, con un montón de normas, miren ustedes, algunas de ellas incluso que ya no son acordes a una realidad constitucional actual. ¿Qué es lo que se busca a través del cambio hacia la Constitución ecuatoriana del 2008? Superar aquello y dotarle de fuerza normativa a la Constitución. ¿Qué dice la Constitución de la República del Ecuador? Dicen que los derechos constitucionales son de directo e inmediato cumplimiento, incluso cuando no exista una ley que los desarrolle. Miren ustedes. ¿Qué sucede frente a esta realidad? Nos encontramos que ahora tenemos un imperativo constitucional en donde la Constitución de la República debe ser observada y los derechos deben ser satisfechos. Y si no existe una ley que desarrolle esos derechos, pues existirá, ¿no es cierto?, elementos normativos consuetudinarios, principios generales del derecho, derecho internacional de los derechos humanos, etcétera, etcétera, que terminen solucionando el problema jurídico puesto a nuestro conocimiento. Y a final de cuentas, cuando exista una laguna normativa para solucionar un tema en un determinado escenario constitucional, ¿qué es lo que le faculta este modelo de Estado constitucional de derechos y de justicia? Pues cree derecho. Y surge, miren ustedes, esta famosa frase, ¿verdad? Este famoso personaje emblemático de Ronald Dworkin, que es el juez Hércules, ¿verdad? ¿Qué se menciona? Miren, en caso de existir una laguna respecto a la producción normativa, usted, juez, cree derecho. El juez creador del derecho aparece entonces como una nueva innovación dentro de este proceso de un Estado constitucional de derechos y de justicia, dentro de la teoría garantista del derecho. ¿Por qué se da aquello? Porque el fin primigenio que persigue este modelo de Estado es la tutela y protección de los derechos constitucionales. Está diciendo usted, señor juez, tiene un montón de fuentes del derecho en donde usted puede respaldar su actuación, en donde usted puede motivar precisamente su resolución. Pero si a final de cuentas, a pesar de ese rico andamiaje normativo, de esa pluralidad jurídica con la que usted cuenta, no existe una norma, lo cual es casi imposible en realidades tan actuales, ¿verdad? Usted, señor juez, cree la norma jurídica, cree derecho, porque bajo ningún concepto se puede sacrificar precisamente los derechos constitucionales. Y miren, esto debe ser perfectamente entendido, porque esto da lugar a muchos abusos también por parte de intérpretes. En muchas ocasiones, miren, se aplican o se malinterpretan ciertos elementos teóricos. Ronald Dworkin, por ejemplo, ha sido muy mal interpretado, cabe decirlo, dentro de la realidad jurídica ecuatoriana. ¿Por qué? Porque en determinados momentos existen, por ejemplo, jueces, entre comillas, garantistas, nuevos jueces Hércules que surgen en la realidad jurídica.
y crean normas jurídicas cuando no es necesario crear esas normas jurídicas. Eso atenta a principios como la legalidad, atenta a principios como la seguridad jurídica. Miren, cuando nosotros somos jueces creadores de derechos, debemos primero tomarnos 5, 10, 15 minutos, una hora, qué sé yo, y preguntarnos, ¿acaso no existe otra normativa, otro sistema de fuentes que realmente me permita solucionar ese problema jurídico? Pues vamos a observar que sí puede existir aquello. Y luego vamos a ver si es que definitivamente no existe ninguna norma, ningún otro elemento que permita solucionar, podría crear una regla, una subregla jurisprudencial, creando precisamente este derecho. Yo les manifestaba en muchas ocasiones, dentro de estudios que se han realizado, cómo se ha malinterpretado la creación judicial de derecho, la fuerza normativa de la Constitución, la aplicación directa de la norma constitucional, dando lugar a discrecionalidad, a arbitrariedad por parte de muchos intérpretes, en donde se ha mal empleado aquello y se interpreta la norma antojadiza, cuando existe norma que está regulando de una manera efectiva una determinada situación jurídica. Podemos ver que este es el escenario, la radiografía general que nosotros debemos considerar cuando realizamos un ejercicio interpretativo a la luz del nuevo paradigma o del nuevo modelo de Estado constitucional de derechos y de justicia. Si ustedes quieren encasillarse dentro de una posición teórica de un modelo de Estado legal, pues todo lo que dice la Constitución ecuatoriana del 2008 simplemente no va a tener asidero, ¿verdad? Pero ¿qué va a suceder? ¿Cuál va a ser el efecto de aquello? Si usted es juez o jueza, ¿no es cierto?, y siguen manteniendo estos clivajes interpretativos legalistas, ¿no es cierto?, le van a plantear una acción extraordinaria de protección y les van a decir, miren, después de un largo proceso, ¿no es cierto?, ustedes partes procesales, ustedes jueces, ustedes abogados que plantearon un determinado proceso, miren, no observaron este nuevo paradigma del Estado constitucional ecuatoriano, realizaron interpretaciones apegadas a un modelo del Estado legal de derecho y vienen precisamente acciones como la extraordinaria protección y terminan echándose abajo resoluciones provenientes precisamente de los más altos órganos de la Administración de Justicia en materia de legalidad. ¿A qué se debe aquello? A un no entendimiento del modelo de Estado en el cual estamos viviendo actualmente. Como les menciono, puede ser que no nos guste, puede ser que consideremos que ha sido una exageración por parte del constituyente, pero es el modelo de Estado en el cual nos encontramos en la actualidad. Y un intérprete debe realizar siempre este ejercicio hermenéutico considerando el paradigma de Estado en el cual estamos viviendo en la actualidad. Vamos a ver cómo, a partir de aquello, se genera una nueva teoría de la interpretación que va de la mano con la corriente garantista de los derechos constitucionales. Okay. Por favor, si retomamos las diapositivas.